Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde la pasión por las novelas otomanas se vive al máximo. Estoy aquí, como siempre, lista para desentrañar los secretos más jugosos, las intrigas más apasionantes y, por supuesto, los dramas más impactantes que nos regala la televisión turca. Hoy prepárense porque vamos a entrar en un terreno, digamos, un poco delicado, pero absolutamente fascinante. Vamos a hablar de amor, de desamor, de rumores, y de una de las rupturas más sonadas en el mundo del espectáculo turco, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo eso, porque hoy tenemos un bombazo de esos que hacen temblar los cimientos de Estambul. Alguien cercano a la familia de Kerem ha hablado. Sí, lo escucharon bien. La hermana de Kerem, según nuestras fuentes, ha revelado detalles impactantes sobre cómo Hande vivió la ruptura. Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí en este canal encontrarán análisis, teorías, chismes jugosos y todo lo que necesitan para alimentar su adicción a las series turcas. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios, sus likes y sus compartidas son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, vamos a contextualizar un poco para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con la historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más populares y talentosos de Turquía, se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Senkalkam, que en español conocemos como Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Rápidamente su relación se convirtió en el centro de atención de los medios y de los fans, quienes no podían evitar idealizar su romance de cuento de hadas. Eran jóvenes, exitosos, guapos y parecían profundamente enamorados. ¿Qué podía salir mal? Pues bien, como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo de noviazgo y en medio de rumores persistentes, se confirmó lo que muchos temían: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para sus seguidores, que se sentían casi tan devastados como si ellos mismos hubieran pasado por una ruptura. Las razones de la separación nunca quedaron del todo claras, aunque se especuló con agendas apretadas, diferencias irreconciliables y, por supuesto, la presión mediática. Ambos actores, por su parte, se mantuvieron bastante herméticos al respecto, evitando dar declaraciones directas que pudieran alimentar aún más el morbo. Hasta ahora. Porque, damas y caballeros, aquí viene el bombazo. Según fuentes cercanas a la familia de Kerem Bürsin, su hermana, cuyo nombre vamos a mantener en el anonimato por respeto a su privacidad, habría revelado a un círculo íntimo de amigos que Hande Erçel sufrió enormemente tras la ruptura. Al parecer, Hande no se esperaba el final de la relación y se sintió profundamente dolida y decepcionada. La hermana de Kerem habría presenciado de primera mano el dolor de Hande, quien, según sus palabras, estaba destrozada. Esta información, de ser cierta, arroja una nueva luz sobre la ruptura y humaniza aún más a Hande, mostrándola como una persona vulnerable y real, lejos de la imagen perfecta que proyectaba en redes sociales y eventos públicos. Ahora bien, es importante tomar esta información con pinzas. Al fin y al cabo se trata de un rumor, aunque provenga de una fuente cercana a una de las partes involucradas. No tenemos confirmación oficial ni de Hande ni de Kerem, y es posible que nunca la tengamos. Sin embargo, la noticia ha generado un revuelo considerable en las redes sociales, con miles de fans expresando su apoyo a Hande y criticando a Kerem por presuntamente haberle causado tanto dolor. El hashtag #Hande Erçel estamos contigo se ha convertido en tendencia global, demostrando el inmenso cariño que la actriz recibe de sus seguidores. Pero dejando a un lado este drama personal, vamos a hablar un poco de las carreras de Hande y Kerem por separado, porque ambos han seguido cosechando éxitos después del Love is in the Air. Hande Erçel, por ejemplo, ha protagonizado varias campañas publicitarias de marcas internacionales de renombre, como Nocturne, y ha participado en nuevas series y películas, demostrando su versatilidad como actriz. Su talento y belleza la han convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía, y su popularidad sigue creciendo a pasos agigantados. Su papel en la serie Bambaşka Biri, donde interpreta a una fiscal, ha sido particularmente elogiado por la crítica, mostrando una nueva faceta de su capacidad actoral. Kerem Bürsin, por su parte, también ha continuado trabajando en proyectos interesantes, tanto en televisión como en cine.
Su carisma y atractivo lo han consolidado como uno de los galanes turcos más populares, y su carrera parece tener un futuro prometedor. Ha participado en producciones internacionales, como la película Eflatun, demostrando su ambición de trascender las fronteras de Turquía. Su compromiso con su carrera y su constante búsqueda de nuevos desafíos lo convierten en un actor admirado por sus colegas y seguido por millones de fans. Sin embargo, a pesar de sus éxitos individuales, muchos fans siguen soñando con una reconciliación entre Hande y Kerem. La química que compartían en la pantalla era tan evidente que resulta difícil creer que no puedan volver a estar juntos. Los vídeos recopilatorios de sus momentos más románticos en Love is in the Air siguen acumulando millones de reproducciones en YouTube y otras plataformas, alimentando la esperanza de una segunda oportunidad. Pero como sabemos, la vida real no es una telenovela, y las decisiones personales son complejas y dependen de muchos factores. Solo el tiempo dirá si Hande y Kerem deciden darse una segunda oportunidad o si seguirán caminos separados. Analicemos un poco más a fondo los posibles factores que contribuyeron a la ruptura. La presión mediática sin duda jugó un papel importante. Ser constantemente objeto de escrutinio público puede ser agotador y afectar negativamente una relación. Las agendas apretadas con viajes constantes y largas jornadas de rodaje también pueden dificultar la convivencia y el tiempo compartido. Además, es posible que con el tiempo hayan surgido diferencias de personalidad o de objetivos en la vida que hicieron insostenible la relación. La juventud también podría haber sido un factor determinante. Ambos actores se encontraban en un momento crucial de sus carreras y tal vez no estaban preparados para afrontar los desafíos de una relación seria y a largo plazo. ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? La respuesta, como siempre, es incierta. En el mundo del espectáculo, hemos visto reconciliaciones sorprendentes y rupturas definitivas. Dependerá de si Hande y Kerem están dispuestos a superar sus diferencias, a perdonar los errores del pasado y a comprometerse a construir un futuro juntos. El amor por sí solo no es suficiente. Se necesita madurez, comunicación y un deseo genuino de hacer que la relación funcione. Y hablando de segundas oportunidades y de finales felices, vamos a mencionar algunas series turcas que nos han robado el corazón y que nos recuerdan que el amor, a pesar de todo, siempre vale la pena. Una de ellas es sin duda Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una revista y se enamora de su jefe, Can. La serie está llena de situaciones divertidas, momentos emotivos y personajes entrañables, y nos enseña que a veces, el amor surge en los lugares más inesperados. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman también trascendió la pantalla, aunque su relación no prosperó a largo plazo. Otra serie turca que no podemos dejar de mencionar es Aşk Laftan Anlamaz, que en español se titula Hayat, Amor sin palabras. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil y se enamora de su jefe, Murat. La serie es una mezcla de comedia, drama y romance, y nos muestra que el amor puede superar las barreras sociales y las mentiras. La dinámica entre Hande Erçel y Burak Deniz fue muy elogiada, y muchos fans esperaban que su relación traspasara la pantalla. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de Güneş İnkızlar, conocida en español como Güneş. Esta serie, protagonizada por Emrenay y Ebrim Alasia, cuenta la historia de Güneş, una profesora que se casa con un hombre rico y se muda a Estambul con sus 3 hijas. La serie es un drama familiar con toques de romance y misterio, y nos muestra que el amor y la familia son los pilares fundamentales de la vida. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que nos han hecho reír, llorar y suspirar. Cada una de ellas tiene su propio encanto y su propia historia que contar, pero todas comparten un denominador común: la pasión por el amor y la importancia de las relaciones humanas. Y es que al final del día, eso es lo que realmente importa, ¿verdad? Bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de emociones y revelaciones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el mundo de las series turcas y de los dramas amorosos de sus protagonistas. Hoy hemos hablado de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de los rumores sobre el dolor de Hande tras la separación, de los posibles factores que contribuyeron a la ruptura, del futuro incierto de una posible reconciliación y de algunas series turcas que nos recuerdan que el amor, a pesar de todo, siempre es posible. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí.
Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita de todos los tiempos? ¿Qué opinan de la posible revelación de la hermana de Kerem? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Adiós. Y recuerden, el amor siempre es posible, incluso en el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.